La cumbre de la CELAC en Buenos Aires volvió a mostrar un viejo problema en la región, los discursos sesgados, ¿no? Habrá que resolver si lo que se quiere con la CELAC es un verdadero ámbito de debate, de búsqueda de consensos, de creación de instrumentos para la integración, para el desarrollo, o si se busca un club de amiguismo político ideológico. Si se busca esto segundo, el club de amiguismo político ideológico, bueno, se va a convertir en otro de los tantos espacios que no sirven para nada o que no tienen una verdadera utilidad. En la cumbre de la CELAC en Buenos Aires volvió a verse lo que se veía allá en los tiempos en que vivía Hugo Chávez y los corría a todos por izquierda y lograba arrearlos hacia la izquierda y a imponer como un discurso hegemónico, ¿no? Acá hubo discursos sesgados, ideológicamente sesgados. Incluso un hombre pragmático como Lula da Silva, un hombre que indudablemente defiende la democracia y en el gobierno de su país nunca atentó contra la institucionalidad, contra la división de poderes, contra la libertad de prensa. Sin embargo, en los escenarios regionales, Lula se maneja o sigue con la inercia, al menos eso fue en la cumbre de la CELAC, con la inercia que viene de los tiempos en que vivía Chávez y aquel exuberante líder venezolano los arreaba a todos hacia los discursos de un izquierdismo casi adolescente, pero fundamentalmente sesgado. Fue sesgado que tanto Alberto Fernández como Lula hablaran del peligro para la democracia que representan las ultraderechas. Ambos afirmaron que las ultraderechas quieren destruir la democracia. Y es efectivamente así. Las ultraderechas, los ultraconservadurismos, son culturalmente antidemocráticos. Lo hemos visto con los 4 años de gobierno de Jair Bolsonaro, lo hemos visto con el ataque bolsonarista a los edificios de los 3 poderes en Brasilia recientemente. Lo estamos viendo en Perú, donde un conglomerado de partidos derechistas recalcitrantes acordaron con Dina Boluarte, quien viene de la izquierda, pero acordaron un gobierno ferozmente represivo que se niega a ceder al reclamo de las masivas protestas que les piden que se vayan y tienen razones para pedirles que se vayan. Estamos viendo que las ultraderechas, los ultraconservadurismos son enemigos de la democracia. Pero es obvio que las ultraizquierdas y los populismos izquierdistas con liderazgos megalómanos y personalistas también son enemigos de la democracia. También quieren destruir la democracia. Y esto no es mirar abajo del agua, esto no es análisis politológico, esto es señalar lo que está a la vista de todos. Es obvio que en Venezuela fue un proyecto de izquierda el que destruyó la democracia. Fue un populismo ultrapersonalista de cultura autoritaria de matriz izquierdista el que destruyó la democracia en Venezuela, un país donde la democracia tenía raíces. Un país que le enseñaba, que fue una democracia insular en un océano de dictaduras militares. En ese país fue un populismo de izquierda el que destruyó la democracia. El Nicaragua, el orteguismo, viene de la izquierda, pertenece al conglomerado de liderazgos de izquierda en la región y es ese liderazgo el que está destruyendo la democracia nicaragüense, que siempre fue muy frágil, siempre fue muy tambaleante, pero la está destruyendo Daniel Ortega y esto está a la vista. Decir que solo la ultraderecha
es un peligro para la democracia o ataca a la democracia, es decir la mitad de las cosas, pero además es decir la mitad de lo que está a la vista de todos. Es perder credibilidad. Por eso hizo un aporte muy significativo Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, cuando señaló precisamente esa mirada sesgada, cuando señaló precisamente lo evidente. Por supuesto, suscribió el carácter antidemocrático de las derechas que denunciaron los discursos de Lula y Alberto Fernández, pero añadió eso que está a la vista y que no mencionaron dichos discursos, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Nicaragua. En el mismo sentido fue el discurso de Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, y no solo los presidentes de centro derecha, como lo son Lacalle Pou y Mario Abdo Benítez, también Gabriel Boric, presidente que viene de la izquierda en Chile, señaló el rasgo sesgado de esa mirada que expusieron Lula, Alberto Fernández y tantos otros. Señaló el problema de los derechos humanos y que debe ser tratado más allá de la ideología. Y también lo mencionó Gustavo Petro, el presidente izquierdista de Colombia. Petro, Boric, Mario Abdo Benítez y Luis Lacalle Pou salvaron en ese sentido la cumbre de la CELAC porque completaron lo que venía siendo una mirada sesgada. Lacalle Pou usó incluso la palabra hemiplegia o hemiplegia, se puede decir de los dos modos. La hemiplegia es, en términos médicos, el nombre de la parálisis total o parcial de una mitad del cuerpo humano. Bueno, un filósofo muy lúcido de España, José Ortega y Gasset, llevó este término al campo de las ideologías, al campo de la política, cuando habló de hemiplegia moral, denunció la hemiplegia moral. Lo hizo en su gran obra, tal vez la más resonante, la más importante, La rebelión de las masas. En rigor, no lo hizo en el texto específico de La rebelión de las masas, sino en el prólogo de la edición en francés de La rebelión de las masas. Allí habló de la hemiplegia moral, la que tienen aquellos que solo ven los crímenes que se cometen en la vereda ideológica opuesta, pero no ven los crímenes que se cometen en la vereda ideológica en las que están parados. En aquel momento, cuando Ortega y Gasset escribió La rebelión de las masas sobre finales de la década del 20, estaba imperando en Italia Benito Mussolini, imponiendo el fascismo, y se imponía o avanzaba a paso redoblado el nacionalsocialismo, el nazismo, con Hitler a la cabeza en Alemania, e imperaba otro totalitarismo, este de raíz marxista, en la Unión Soviética, y lo que quiso denunciar Ortega y Gasset en ese prólogo de La rebelión de las masas, el de la edición francesa, es que en ambas veredas prima una forma extraña de hemiplegia, la hemiplegia moral. Veo el crimen y lo denuncio cuando lo cometen en la vereda ideológica opuesta a la mía. Lo callo o lo justifico cuando lo cometen en la vereda ideológica propia. Eso es un delito de lesa honestidad intelectual. Faltaron a la honestidad intelectual. Alberto Fernández, siempre empeñado en coquetear y tratar de caerle bien a su vicepresidenta y a los seguidores de su vicepresidenta. Al vicio, porque nunca logra nada, lo mismo lo desprecian, lo mismo lo atacan. Y Lula, porque trae la inercia de aquellas 2 décadas, la última del siglo XX y la primera del XXI, en la que gravitaba Hugo Chávez con su discurso totalizador y corría a todos por izquierda, los arreaba como si fueran
ovejas. Bueno, todavía metido en esa inercia, este líder que gobernando ha sido en los dos gobiernos anteriores y seguramente lo será en este, un demócrata, y en términos económicos un social demócrata, pero demócrata al fin, bueno, tiene ese vicio en el discurso. Yo puedo entender que por gratitud tenga los gestos que tiene hacia Alberto Fernández y hacia Evo Morales, entre otros, porque tiene gratitud y eso está bien. Y eso está bien, es de la buena gente. Lula tiene gratitud hacia Alberto Fernández y hacia Evo Morales, a quien le dio escenario en el acto en el CCK cuando estuvo en Buenos Aires, porque ambos fueron inmensa y públicamente solidarios con él en el peor momento de su encarcelamiento por dictamen del juez de Curitiba, Sergio Moro. El problema está en el discurso sesgado, el problema está en ese discurso que convierte espacios como la CELAC, o quieren convertirla, o buscan construir esos espacios como clubes de amiguismo ideológico, en el que en definitiva lo que se practica es masturbación ideológica, porque después cada uno en su respectivo gobierno hace lo que puede y lo hace con pragmatismo en la mayoría de los casos, en particular Lula. Pero en esos espacios entran en trance de discurso izquierdista y cometen la deshonestidad intelectual del discurso sesgado. Plantear que la ultraderecha en América Latina es enemiga de la democracia es acertado, es absolutamente así. La ultraderecha es enemiga de la democracia en Argentina y en el mundo. No decir que la ultraizquierda y los populismos de izquierda con liderazgos personalistas son enemigos de la democracia también es una falta muy grave. Es lo que la calle Pou señaló como hemiplegia, inspirado seguramente, aunque no lo citó, en aquellos párrafos del prólogo que escribió para una de sus ediciones de La Rebelión de las Masas, José Ortega y Gasset.